Hola, como estudiante de la especialización Paz y Desarrollo Territorial, Jaime Alejandra Santos, María Mónica Jiménez, Yanier Lloreda, Alvin Domingo González e Isplena Ladino Covaleda, hoy presentamos a ustedes una narrativa que ha llevado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conciliación y la No Repetición hasta los territorios más afectados por la violencia y el desplazamiento, a indagar y a escuchar a quienes quisieron hablar y contar los sucesos de las regiones. Nace el M-19, 1974. Una guerrilla político-militar urbana, nacionalista, antiimperialista y antioligárquica, pero que en algunos sectores se traslada al campo. La historia del M-19 se remonta a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. En las que se enfrentaron Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla. Esta guerrilla, después de declarar que la guerra no era la solución, resolvió de poner las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco en 1999. Fuente: Radio Nacional de Colombia, RTBC. Con una metodología de investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, se realizaron entrevistas, diálogos, encuestas y se recurrió a fuentes de documentos del Centro de Memoria Histórica que permitiera escuchar, reconocer, comprender y lograr así la construcción de una paz verdadera en los relatos territoriales del conflicto. Aquí interactuó la verdad puntual de casos que fueron investigados en profundidad por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conciliación y la No Repetición, donde se aplicó un ejercicio minucioso y juicioso del contraste de fuentes que ilustra dinámicas más amplias del conflicto con la verdad personal y restaurativa responsable de testigos. El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conciliación y la No Repetición, como su nombre lo indica, fue la tarea para el esclarecimiento de muchos temas, teniendo en cuenta que esta región de la cual hablaremos y resumiremos está muy alejada del gobierno nacional. Por lo tanto, el gobierno, antes de la Constitución del 91, era quienes desde el sector central enviaban a sus gobernantes y ellos tomaban sus propias decisiones para las que se trataba del progreso y desarrollo del sector. Luego, después de la Constitución del 91, es el pueblo quien elige sus representantes, sus gobernantes, a los consejos, alcaldías, gobernaciones, representantes a la Cámara, al Senado y Presidencia de la República respectivamente. Se creía que con este cambio de constitución se lograrían objetivos muy importantes. La Orinoquía colombiana, o también denominada Llanos Orientales, ha sido una región donde sus habitantes fueron colonos que venían huyendo del centro del país, de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, y venían huyendo a razón de la violencia de colores entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estas personas se desplazan desde sus territorios de origen hacia una nueva aventura en busca de un territorio para vivir con sus familias. Lo que ellos no sabían es que si por allá llovía, por aquí no escampaba. A los que llevaron la comisión por la inmensidad de las cordilleras, los ríos, las sabanas de la Orinoquía, las serranías y las selvas amazónicas, con el único propósito de recopilar informes, datos, testimonios para la redacción. Los ríos, las sabanas de la Orinoquía, las serranías y las selvas amazónicas, con el único propósito de recopilar informes, datos, testimonios para la redacción del informe final Hay futuro si hay verdad, que es una obra de dominio público que constituye una medida de reparación del derecho a la verdad individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado de Colombia y por tanto debe ser objeto de máxima divulgación. En ese sentido, nosotros como estudiantes de la especialización de Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada de Estudios Superiores CUR, como personas naturales, hemos hecho un resumen y con ello la pedagogía del tomo de la Orinoquía. Por lo anterior, reconocemos a la Comisión de la Verdad como autor corporativo y a quienes aparecen en los créditos correspondientes de cada tomo y documento en sus diferentes roles y actividades. El informe final podrá descargarse en el sitio web de la entidad www.comisiondelaverdad.com. El esclarecimiento de la verdad implica reconocer y comprender
¿Cuáles fueron las dinámicas territoriales que permitieron el desarrollo del conflicto armado que azotó a nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI, cuyas persistencias a hoy, a la fecha 2022, aún persistimos? En la presentación los autores nos invitan, nos incentivan o nos animan a leer el libro en el cual ellos narran los relatos territoriales del conflicto armado, se enfocan en la búsqueda de la verdad y las historias territoriales del conflicto, ofreciendo a todas las víctimas y a los ciudadanos de cada una de las regiones una narrativa que abarque el arco de la guerra de cada región y que refleje el proceso de escucha que ha llevado a cabo la comisión en cada uno de los territorios en donde se ha presentado el conflicto armado o se ha desarrollado el conflicto armado. Su callada ambición, o sea, su enfoque como tal, es ser leído de generación en generación para que la historia nunca sea olvidada y sobre todo para que los jóvenes tengan presente qué ha vivido nuestro país, qué ha pasado a sus familias, cómo ha sido la historia como tal de Colombia referente al conflicto armado. El problema del territorio para Colombia es el capital y el conflicto armado. Nosotros no podemos pensar que se sustrae al mapa de su territorio. Por eso, si queremos comprender las causas, el desarrollo y las persistencias del conflicto armado, tenemos que entender una historia que ya ha sido dictada, en buena parte por las a veces difícil y a veces amable geografía del país, alrededor de la cual se ha construido un tejido político, socioeconómico y cultural en las regiones. La idea de conseguir una mejor comprensión de la historia y las dinámicas territoriales del conflicto armado, es decir, las dinámicas históricas y espaciales de la región, de los grupos armados con los territorios en los que tuvieron presencia. Este logro tiene como base la comprensión de que los actores armados no actuaron sobre espacios vacíos o no actuaron porque sí, sino que se relacionaron e interactuaron con los actores territoriales, las estructuras de poder regional, los sistemas de autoridad local o la participación política, el funcionamiento de instituciones del Estado en esos territorios o las dinámicas económicas de las regiones y la cultura. Como nos dijeron muchas veces en alguna de las regiones, el territorio es el lugar por el que camina la vida, es igual a la cultura, más el espacio natural. El territorio es el poder donde corre el pensamiento detrás de los espíritus buscando el vivir. La región de la Orinoquía colombiana, llamada Llanos Orientales, se caracteriza por tener una temperatura que oscila entre los 18 y 36 grados centígrados, dependiendo de las temperaturas lluviosas. La Orinoquía, y que está conformada por 5 departamentos como el Meta, Casanare, Bichada, Caquetá y Guaviare, son territorios aptos para la agricultura y la ganadería, pero que a la vez gozan aparentemente de ser departamentos con un auge en petróleo. Históricamente y por más de 70 años el conflicto armado ha sumergido a la población de esta región, que ha sido víctima del abandono estatal, paramilitares, guerrillas, desplazamientos, muertes, especialmente la violación a los derechos humanos, y en algunos momentos la misma fuerza pública ha sido protagonista de estos hechos. Cada historia nos habla de la riqueza productiva que, sobre la base de la violencia y el despojo de muchos campesinos o campesinas, la política de las drogas implementada por el gobierno y que ha sido un fracaso total. La Comisión de la Verdad y el libro que se denominó Colombia Adentro, Relatos Territoriales sobre el conflicto armado, después de 2 años, por medio de experiencias contadas, dividen al país en 11 territorios, entre ellos la Orinoquía, del cual estamos construyendo un análisis de los que ha sido la cruda violencia y la triste historia de la guerra. Un departamento donde predominaban los pueblos indígenas, la cultura indígena, nuestros ancestros, un territorio de los más marginados,
donde la colonización espontánea y dirigida acabó la natividad cultural indígena. El Estado colombiano como tal ha tenido y tiene una deuda histórica con las comunidades y especialmente con las más alejadas y olvidadas. Las tensiones por el control territorial y de recursos llevaron la inclusión de narcotraficantes y empresarios de economías mineras, esmeralderos. Esto destacó paulatinamente la creación de grupos de ejércitos privados en Caquetá, Meta, Guaviares y Bichada. Entre ellos muertes a secuestradores, entre paréntesis más, y muertes a busqueros. Son algunos de ellos relacionados con el cartel de Medellín, a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, ACME. Pues la historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les pasó a hombres notables y célebres. Es mucho más, es lo más que sucede al pueblo común y corriente todos los días. Desde que se levantan llenos de ilusiones hasta que caen rendidos en la noche sin esperanza. No se necesita documentos acartados y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en historia. La historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima. Esto lo dice Molano en su libro El Llano Llano, Relatos y Testimonios, página 119. Muchas gracias. El primer acuerdo de paz en Colombia fue en el año 1990 en Caloto, Cauca, con el M-19. Y el último fue en el año 2016, bajo el mandato del doctor Juan Manuel Santos. Esto poniendo fin a 50 años de conflicto con las FARC y representa el camino hacia una paz estable y duradera. Del acuerdo de paz nace la Comisión de la Verdad, que es el organismo que se encarga de reconstruir la verdad histórica. Es un mecanismo imparcial, extrajudicial y transitorio que escuchará todas las versiones posibles, tanto de las víctimas como de los involucrados en el conflicto, con el principal propósito de comprender las causas y circunstancias de la confrontación y establecer responsabilidades para que lo que pasó nunca más se repita acá en Colombia. Ante esta comisión podrán presentarse los responsables de crímenes de lesa humanidad sin que su declaración, óigase bien, sin que su declaración tenga efectos judiciales contra ellos ni contra terceros. Pues también podrán acudir ante ella las víctimas para representar los resultados de sus propias investigaciones y contribuir a construir una verdad histórica. También podemos decir que la Comisión de la Verdad deberá promover la convivencia en los territorios. En el territorio la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transitorio que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción más amplia, cultura y respeto de la tolerancia democrática. También, además del establecimiento de la verdad, la comisión tendrá dentro de sus funciones la de crear espacios en los que las víctimas vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad por parte de los actores del conflicto y se promueva el respeto y la confianza ciudadana. Alcanzar su reparación integral, dignificarlas y recuperar la memoria de quienes perdieron la vida a causa del conflicto es fundamental para que los acuerdos sean sostenibles. Por último, podemos decir que la disminución de los hechos violentos no significa que el gobierno baje la guardia frente a la presencia de grupos armados ilegales en diferentes lugares de...
Estos relatos tienen como base la variedad de experiencias de quienes aportaron sus testimonios y también reflejan algo muy importante, que es los límites del proceso de escucha que realizaron durante un periodo de 4 años de construcción de la verdad. Con una metodología de investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, se realizaron entrevistas, diálogos, encuestas y se recurrió a fuentes de documentos del Centro de Memoria Histórica que permitiera escuchar, reconocer, comprender y lograr así la construcción de una paz verdadera en los relatos territoriales del conflicto. Aquí interactuó la verdad puntual de casos que fueron investigados en profundidad por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conciliación y la No Repetición, donde se aplicó un ejercicio minucioso y juicioso del contraste de fuentes que ilustra dinámicas más amplias del conflicto con la verdad personal y restaurativa responsable de testigos. Hemos hecho relación con el informe territorial El campesinado y la guerra, y claramente nos damos cuenta de la triste realidad de nuestros campesinos en Colombia, que han sido quienes trabajan la tierra, quienes están en medio del conflicto armado. ¿Y a son de qué? ¿Qué han hecho nuestros campesinos? ¿Qué hicieron para merecer esta suerte? Hay mucha similitud con el tomo de la Orinoquía y el campesinado y la guerra. Campesinos sometidos al abuso y la violencia, pasando por el reclutamiento forzoso de sus hijos e hijas y el asedio a los grupos al margen de la ley y el de los grupos paramilitares y el mismo gobierno representado en la fuerza pública, que tuvo ojos ciegos y oídos sordos ante tanta barbarie, que muchos comandantes de batallón hicieron parte de estas masacres por omisión. Colombia bella, bella Colombia, con 32 departamentos y un distrito capital, Bogotá, con un porcentaje del 37%. Encontramos que hay 12 departamentos, los más afectados por el conflicto armado: Santander, norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Antiguo Caldas, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Bogotá, Huila y Meta. El centro del país con el mayor número de muertes violentas y desplazamientos forzosos y otros hechos victimizantes. Cerca del 90% de la población rural campesina se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, reflejando un abandono total por parte de los gobiernos. Nace en Colombia la primer guerrilla colombiana y la que duró 52 años, 1964-2016. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Las FARC se fundan oficialmente en 1964, cuando Marquetalia era uno de los resquicios de la época de la violencia. Algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas, cuando el general Rojas Pinilla había concedido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. Fuente: Semana, origen de las FARC. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, nace en 1964 y es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Aún no se han desmovilizado, han habido algunas negociaciones, pero aún no llegan a un acuerdo con el gobierno. Fuente: Wikipedia. El EPL nace en 1967 y va hasta 1991, cuando se desmovilizan. Era el brazo militar del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista. Nace el M-19, 1974. Una guerrilla político-militar urbana,
nacionalista, antiimperialista y antioligárquica, pero que en algunos sectores se traslada al campo. La historia del M-19 se remonta a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, en las que se enfrentaron Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla. Esta guerrilla, después de declarar que la guerra no era la solución, resolvió de poner las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco en 1999. Fuente: Radio Nacional de Colombia, RTBC. 1984. Nace la guerrilla Quintín Lame, una guerrilla indígena que nace con la violencia bipartidista colombiana y la explotación de los grupos indígenas y se caracterizó por las luchas en defensa de los pueblos indígenas. En 1997 nacen las Autodefensas Unidas de Colombia. En los años 2003-2006 se desmovilizan los paramilitares. Autodefensas Unidas de Colombia, AUCO. Fuera una organización paramilitar, terrorista, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha. Los planes de rehabilitación de los años 80 y los años 90, planes de consolidación y desarrollo territorial de este siglo, que no han podido cumplir con promesas de llevar bienes públicos a estos territorios. El acuerdo de paz, que prevé mayores garantías para el ejercicio de la oposición, para la conformación y el funcionamiento de movimientos y organizaciones sociales y la movilización y la protesta pacífica. Es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. Verdad, justicia, equidad, oportunidades. Fuente: Unidad de Víctimas, La Paz nos trae. El acuerdo de paz, que prevé mayores garantías para el ejercicio de la oposición, para la conformación y el funcionamiento de movimientos y organizaciones sociales y la movilización y la protesta pacífica. Es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. Verdad, justicia, equidad, oportunidades. Fuente: Unidad de Víctimas, La Paz nos trae.